Bueno, estimados alumnos y seguidores de mi canal de YouTube, a continuación vamos a desarrollar el capítulo número 5, siguiendo y trabajando con elementos vectoriales. En este caso, lo que vamos a hacer es el cálculo de los atributos geográficos, para lo cual el programa va a tener que detectar automáticamente qué tipo de vector hemos ingresado en el formulario. Cuando le estoy diciendo qué tipo de vector, me estoy refiriendo a reconocer si la entidad vectorial ingresada es un punto, una línea o un polígono, cualquiera de los tres elementos vectoriales. Una vez ingresado, tiene que hacer el cálculo de atributos gráficos, por ejemplo, del punto. Tiene que hacer el cálculo de las coordenadas geográficas. Si en caso que fuera línea, tiene que calcular la longitud. Y si fuera un polígono, tiene que calcular una superficie. O sea, el programa tiene que reconocer qué tipo de entidad geográfica es, elemento vectorial, y hacer el cálculo de sus atributos geográficos. Por ejemplo, en la práctica, ¿qué tenemos? Por ejemplo, si vemos, tenemos lo siguiente. Tenemos tres elementos en los cuales vamos a trabajar. Como pueden observar, tenemos un punto, una línea y un polígono. Si vemos la base de datos de cada uno de ellos, reconocerá que, miren, está vacía. Como pueden ver, está vacía la base de datos de cada uno de ellos. Entonces, tengo tres elementos vectoriales y quiero ver una herramienta que me facilite el cálculo de sus atributos geográficos y que discrimine la herramienta si es punto, línea o polígono. Entonces, vamos a generar la herramienta número 3. Para ello nos vamos al ArcGIS, Python Command, ingresamos a la interfaz de desarrollo para comenzar a escribir el código de programación del capítulo número 5. ¿Qué hacemos primero? Importamos el ArcGIS en Python. Segundo, vamos a hacer el ingreso de la variable o de la cobertura que el usuario va a ingresar o va a rellenar en el formulario a objeto de hacer el cálculo del atributo geométrico. Para eso decimos ingresamos arpy.getParameter as text y la primera variable. Estamos solamente con una variable trabajando, que va a ser el elemento vectorial que va a subir el usuario. Procedemos a salvar. Nos vamos a la carpeta de trabajo. Y este viene a ser el vector número 3. Bueno, ya tengo el vector 3. Entonces vuelvo al ArcGIS. Y una vez salvado, ahora voy a crear el formulario. Vamos a visor, catálogo plane, y como pueden ver ahí tenemos las 4 herramientas previamente que hemos creado en los anteriores 4 capítulos. Ahora vamos a acceder a una nueva macro, nuevo script, que va a ser vector 03. ¿Qué hace vector? Calcula atributos. Bien. Procede a calcular los atributos geográficos de un elemento vectorial. Del punto, la ubicación. De la línea, la longitud. Y del polígono, la superficie. Pues, estamos haciendo solamente para calcular el punto, la línea de longitud y del polígono a la superficie. Después se puede hacer otra herramienta que complemente mucho más a detalle el cálculo de los atributos geográficos. Estamos comenzando con pequeñas macros. Recuerden, son 25 capítulos que vamos a desarrollar en el transcurso de la práctica, para lo cual ustedes pueden asociarse, recuerden, en el grupo de WhatsApp, escaneando el código QR que les ha aparecido previamente. Entonces vamos a los parámetros y aquí le decimos defina el archivo o ingrese la cobertura vectorial. Listo. ¿Qué tipo de elemento va a ser? Este va a ser un tipo de elemento feature layer.
Feature layer, aquí está, feature layer. Ok, vamos a la ejecución. Y aquí tenemos que cargar la macro. Entonces volvemos otra vez a nuestra macro para terminar de escribir. Ya hemos llenado el formulario. Entonces ahora procedemos a definir. Primero, tengo que definir o que el programa define el tipo de cobertura. El tipo de cobertura para que el ARPAI define el tipo de cobertura que el usuario ingresó en el formulario, utilizamos la función ARPAI.describe. ¿Qué va a describir? El archivo que ingresó el usuario. Esta herramienta, ¿qué va a hacer? Lo que nos va a ayudar va a ser a definir tres caminos. Va a definir si es un punto, lo que hemos ingresado, si es una línea o si es un polígono. Después se puede hacer más macro para describir si ha ingresado una línea o múltiples líneas, si ha ingresado un polígono o múltiples polígonos. Saber o limitar lo que viene a ser el alcance de la herramienta. Aquí lo que me interesa solamente es el tipo de entidad. Para eso utilizo la función describe. Ahora utilizo la condicionante. Siempre en programación es siempre utilizar la condicionante. La condicionante que vamos a armar es la siguiente. Primero voy a armar una condicionante principal. Aquí voy a preguntar si el vector ingresado es igual a un polígono. Si lo que ingresé es un polígono, si da por el dato verdadero, ¿qué va a hacer? Va a calcular la superficie. Si no es un polígono, va a ir y va a realizar otra lógica simbólica en caso que fuera falso. En esa lógica va a preguntar si el vector es igual a una línea. Si el vector es igual a la línea, va a ir y va a hacer una operación. Si fuera verdadero. En caso que no sea verdadero, va a ser falso. En caso que no sea polígono ni línea, ¿qué va a hacer? Va a ser un punto. Si es una línea, va a calcular la longitud. Y si es un punto, va a calcular la X y la Y. Y esa es la operación que vamos a hacer a continuación. Utilizar dos lógicas simbólicas para que a través de la descripción de la entidad vectorial ingresada defina qué tipo de elemento vectorial estoy ingresando. Para eso le digo if y le digo si el tipo de cobertura que ingresó el usuario en lo que se refiere el shape, el tipo de cobertura en inglés es igual a un polígono. Es la primer condicionante. Si no es un polígono, el if, la siguiente condicionante, copio esto de aquí, lo llevo y le digo que en caso que sea una polyline. Y la última condicionante, else. Si no es polígono, ni en línea, va a ser punto. Entonces armo la estructura de lo que va a ser el programa. Vamos guardando para dejar detalles. Si es un polígono, ¿qué va a hacer? Va a calcular la superficie, digamos. Entonces, para calcular la superficie, lo primero que tenemos que hacer es adicionar un campo. ARPAI, Appeal, Management,
abro paréntesis, y ponemos lo que viene a ser el archivo que ingresó o el vector que ingresó el usuario. Aquí va a crear el campo superficie. Este campo va a ser tipo float de 8 enteros con 2 decimales. Add Field Management. Entonces ahora hago la primera expresión. Esta expresión va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual, sacamos la comilla simple, colocamos el signo de admiración y le digo una función que es shapeArea, que lo que hace es retornar el área, en este caso, como está en UTM, retorna el área en metros cuadrados del elemento vectorial. Esto lo divido sobre 10.000. Al dividirlo sobre 10.000 lo estoy llevando a hectáreas. Y ahora esa expresión lo inserto dentro de la base de datos. Para ingresarlo dentro de la base de datos utilizamos RPL, Calculate Field, Management, ingreso, coma, vamos al elemento que vamos a calcular va a ser la superficie, coma, en función de la expresión 1, coma, ¿en qué formato? En Python 3. Y cerramos ahí las comillas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que si el usuario ingresó un polígono, no está retornando la superficie al polígono. Está calculando la superficie del mismo. Ahora, ¿qué pasa si he ingresado una línea? Ya no va a calcular superficie, tiene que calcular longitud. Entonces este elemento me sirve. Lo ingreso aquí y le digo que ya no va a calcular la superficie, va a calcular la longitud. Porque lo que ingresó fue una línea. Generamos la segunda expresión. La segunda expresión. Esta es la expresión 1. Ahora generamos la expresión 2. Ya no va a ser shapeArea, va a ser shape length de longitud. Pero ya no divido entre 10.000, sino entre 1.000, porque me va a devolver la longitud, me va a devolver en metros. Entonces la quiero llevar a kilómetros, por eso le digo dividido entre 1.000. Finalmente, hago el mismo proceso de actualizar el campo. Pero no va a ser la superficie, va a ser la longitud. Y la expresión empleada ahora va a ser la expresión 2, la segunda expresión definida. Entonces, ¿ahora qué he hecho? Le he dicho, si en caso que no sea polígono, puede ser que sea línea. Si es una línea, calcúleme la longitud y actualice la base de datos de la longitud. Ahora vamos al otro caso. Puede ser que haya ingresado un punto. Si ha ingresado un punto, tengo que enriquecer la base de datos de las coordenadas. Para eso le decimos arpy punto management punto add xy, abro paréntesis, a dónde lo va a ingresar al archivo ingresado. Una vez hecho eso, adiciono un campo que me va a manejar el correlativo P1, P2, por ahí he ingresado varios puntos. Entonces esta parte aquí me sirve. Le digo que el ingreso va a generar ¿qué cosa? El punto. Que este punto, como va a ser alfanumérico, va a ser tipo texto. Sin enteros, sin decimales, y va a tener 10 dígitos. Como pueden ver. Una vez hecho eso, tengo que calcular el punto, que calcule P1, P2, P3, P4. Llevo esto aquí, me sirve el punto. El punto lo puedo actualizar. La expresión va a cambiar. La expresión cambia utilizando primero P entre comillas simple más str del feed
más 1 y cierro paréntesis. Esto lo expliqué en el práctico anterior, ¿se acuerdan? En el práctico número 4. Lo tienen ahí disponible en el canal de YouTube, que es cómo trabaja esta expresión que ven aquí. Una vez hecho un cálculo circular, otra vez utilizo esta expresión de aquí, lo pego y le digo que ahora el ingreso va a ser ¿para qué? Para el punto X. Y la expresión ahora ¿cuál va a ser? Va a ser un cálculo circular. Quiere decir de la función round. La función round es una función que me permite definir el número de decimales que va a tener el archivo final. Entonces le digo el point X, el campo point X, coma, quiero sin decimales. Y cierro paréntesis. Lo mismo hago para el point Y. Igual que me lo calcule sin decimales, como pueden apreciar. Entonces me está calculando el dato sin decimales. Algo interesante aquí es que tengo que colocar, como estoy haciendo un cálculo numérico, es fundamental que luego coloque los comillas porque a veces da error. No así como calculamos un dato alfanumérico. Entonces ya lo puedo guardar. Como pueden ver, hemos hecho estas líneas, que es una macro sencilla. Recuerden, el objetivo de estos 25 prácticos que vamos a subir es para que ustedes vayan familiarizándose con pequeños códigos de ArcGIS. Posteriormente a ello van a ver códigos que superan las 300 líneas, por ejemplo, para calcular la ETP de Torwine o para hacer la ETP de Hargreaves, tomando ya sea datos de estaciones meteorológicas o tomando datos de series de modelos climáticos, de CRU, de Giovanni, de NASA, de Copernicus, o en su caso para analizar, por ejemplo, la textura de suelo en diferentes profundidades, para ver riesgo de compactación, para ver dosificación de suelos ácidos, de suelos básicos, para ver captura de carbono, para procesar inventarios forestales, para ver la riqueza florística de un bosque, la riqueza de biodiversidad, o los modelos de crecimiento, o los modelos de comportamiento, o la migración de especies, o en su caso para ver la distribución ecológica de una especie, o las zonas de vida. Van a ser, como dice, programas mucho más extensos, en lo cual requerimos hacer códigos que van allá a superar las 300, 400, algunas llegar hasta cerca de las 1000 líneas. Bueno, aquí como pueden ver tienen este código simple para ir dando los primeros pasos. Recuerden, tienen el siguiente libro, Programando con ArcGIS Pro con Python. El proceso de automatizar sus tareas de geoprocesamiento en ArcGIS Pro con Python y ARPy. Un interesante libro editado por el doctor Eric Pimpler, el cual fue lanzado hace 3 años, en el cual estoy basando mucho de estos códigos. Estos 25 capítulos que vamos a subir, me estoy basando de leer este libro, este código, como también me está permitiendo actualizar, ya que tengo muchos códigos hechos en la otra versión de ArcGIS, el cual trabajaba con Python 2.7. Ahora estamos trabajando con Python 3.9, en el cual tengo muchas extensiones que he trabajado, que he procesado, muchas herramientas, en lo cual básicamente requiero actualizar todas estas herramientas. Por ejemplo, la ETP, la evaluación mensual de Torwine de los últimos 10 años, por ejemplo, el punto de concentración de la precipitación, los índices de sequía, zonas de vida, climatología, varias extensiones que tengo que actualizarlas. Y para eso van a ser los cursos próximamente que vamos a dar, ya que estas herramientas las voy a llevar a la versión de ArcGIS Pro. Y sobre eso van a ser los cursos que vamos a lanzar, ya sea Dios mediante a finales de junio o a comienzos de julio. Pero lo que me interesa ahora es que ustedes vayan haciendo sus primeras herramientas. Vayan leyendo el libro. Recuerden, algo fundamental es leer el libro. Incluso les aseguro que leyendo el libro no van a tener necesidad de ingresar a un curso, ni necesidad de pagar por uno de ellos.
van a poder desarrollar su propia herramienta a modo personal por la famosa frase de autoaprendizaje, el querer aprender. Entonces, este libro disponible, si no recuerden, está en el grupo de WhatsApp, lo he subido el libro, como también le voy subiendo otros libros que he descargado recientemente, que igual voy a proceder a leerlos para poder también actualizar y ver qué nuevo hay dentro del proceso de manejo de datos. Bueno, cerramos ahora y nos vamos al ArcGIS Pro, a objeto de comenzar a correr la herramienta. Bueno, aquí estamos, procedemos a cargar la herramienta. Vamos a cargarla dentro del folder. Ahí está Vector 3, si quieren la actualizan. Algunos puede ser que no le aparece, la pueden actualizar. Ahí tengo la herramienta, como pueden ver, la que hemos creado. Ok. Y ahora podemos hacerla correr. Esperamos que se actualice la herramienta y miren que ya tengo las 5 herramientas. Recuerden, al finalizar estos pequeños cursitos van a tener 25 herramientas creadas. Bueno, comenzamos a calcular los atributos. Como pueden ver, puedo elegir cualquiera de ellos. Antes, miren, voy a ingresar el punto, miren. Están viendo el punto, no tiene nada. Entonces, cuando le decimos que el ingreso va a ser las viviendas, que son los puntos, ¿qué va a hacer? Va a calcular las coordenadas de las mismas. Le decimos run y comienza a hacer el cálculo de las mismas, miren. Calculó las coordenadas en entero, tanto el punto X y punto Y, como vieron la función round, y hizo la progresiva P1, P2, P3, P4 y P5. Ahora los caminos. Están viendo, los caminos no tienen nada. Vamos a elegir aquí los caminos. Round. Y ahí tiene la longitud de los caminos, como pueden ver. Y finalmente quiero que reconozca si es un polígono, el caso de la propiedad. Le decimos aquí la propiedad Jacqueline. Y ahí me calculó la superficie. Vieron programas simples como hacen una tarea a veces que puede ser un poco tediosa, que no puede llevar un par de minutos, pero con una herramienta puede ser en segundos. Imagínense una herramienta de hacer un ETP de Torwine a través de una serie de base histórica de 10 años. Haciéndolo manualmente le va a demorar un día efectivamente hacerlo. Haciendo la herramienta van a ver que en el transcurso de 20 minutos lo tienen todo procesado. Bueno, esta fue la herramienta que hemos hecho en este práctico número 5. Espero que sea de su completo agrado. Por favor, regálenme un like y nos estaremos viendo, Dios mediante, en el video número 6. Gracias.